santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, en tu amor me regocijo hoy. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a orar para compartir la palabra de Dios. Pedimos que el Señor le tome, que Dios en esta mañana se glorifique y que podamos recibir su palabra, porque este es nuestro desayuno. Nuestro alimento es su palabra, es la que nos fortalece. Señor, en este nuevo día ponemos nuestras vidas delante de ti y pedimos, Dios, que tú actúes, que tú operes y que nos llenes, Dios, con tu gracia, con tu misericordia. Pedimos que hoy sea un día de grande bendición, que hoy tu palabra, Dios mío, opere en nuestras vidas, que tú nos ayudes a recibir tu verdad, que hoy, Dios mío, tu palabra con gran poder empiece a fluir en nuestras vidas, que tú nos llenes, Jesús, que tú, Dios, seas glorificado de una manera poderosa y que hoy podamos reconocer tu grande gloria y tu poder. Espíritu Santo, pedimos que hoy seas tocando las vidas de aquellos que están en casa, de aquellos que van de camino, de aquellos que aún están laborando, Dios, pero que tienen la oportunidad de recibir tu palabra, tu bendición. Padre, estamos bendiciendo esa vida. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Padre, derramamos bendición sobre cada persona que está en la radio. Pedimos que hoy los oídos espirituales sean abiertos a tu palabra, porque es nuestro alimento, Dios. Es nuestro sustento, Señor, en este día. Ayúdanos a serte fieles, a permanecer en la bendición de tu gracia, de tu verdad. Espíritu Santo, tú eres el grande y el todopoderoso. Hoy, Dios, queremos honrarte con una vida santa, con una vida de obediencia a tu palabra y a tu voz. Amado Jesús, gracias por tu grande misericordia. En el nombre del Señor. Amén. Estamos bendiciendo su vida. Hermano, hermana que está allí en la radio, que está atento a escuchar la palabra de Dios. Yo te bendigo por el deseo que tú tienes de recibir la palabra del Señor. Y espero que en este día Dios opere en ti y que no se haga conforme a nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pedimos que Dios se glorifique poderosamente en nosotros. Vamos a estar compartiendo en esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9. Busque por favor en su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios en este día. Busque su Biblia, allí abra en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versos 57 en adelante. Y hay un título, dice, los que querían seguir a Jesús. Cuando nosotros en la congregación decimos, ¿cuántos siguen al Señor? Todo el mundo dice amén. Si yo le pregunto a usted, yo te pregunto, ¿tú sigues a Jesús? Y tú dices amén. Pero ¿hasta dónde tú sigues a Jesús? ¿Hasta dónde tu amén es genuino con respecto a lo que Dios demanda de seguirle a Él? Así que vamos a tomar estos minutos para compartir un poco acerca de aquellos que querían seguir a Jesús. Dice el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, te honramos en esta mañana y pedimos que hoy tu palabra empiece a fluir en nuestras vidas y que hoy podamos tener un concepto claro de lo que es seguirte a ti, Jesús. Ayúdanos en este nuevo día. Yo te pongo cada vida, cada persona, cada hermano, cada hermana que está allí, Dios. Los que están, Dios mío, Señor, en grandes dificultades, esperando de ti una respuesta. Aquellos, Dios, que tienen conflictos y problemas y que no han encontrado, Señor, la solución. Padre, ayuda, Dios, que en este día esta palabra, Señor, aclare la confusión que hay en muchos y que pueda resolver cada problema, Dios, que se agolpa en cada corazón de hombres y mujeres que están envueltos en crisis, en problemas, en dificultades, Dios. Señor, te honramos en este día. Amado Espíritu Santo, anhelamos que el poder de tu gloria esté fluyendo en nuestras vidas. Que podamos tener tu palabra porque tenemos hambre y sed de tu palabra. Señor, estamos cansados de palabras de hombre. Estamos cansados de palabras religiosas. Estamos cansados de palabras vanas. Anhelamos la palabra que edifica nuestras vidas. Queremos que hoy, Dios mío, tú te glorifiques con poder en nuestras vidas, Dios. Y que hoy, Dios mío, podamos ser edificados conforme a tu verdad y conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más tremendas que han impedido que el cristiano pueda disfrutar del camino del Señor es casualmente porque no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando nos desviamos un poco, por mínimo que sea, en nuestro camino de la voluntad de Dios, vamos a tener consecuencias en nuestra vida personal. Vamos a tener adversidades que pueden arrastrar nuestra vida y que nos pueden desviar del camino y de la senda que Dios quiere para nosotros. Hay gente que desea que Dios le bendiga. Todos quieren que Dios le bendiga. Todo el mundo quiere que todo le salga bien. Todo el mundo quiere tener la prosperidad. Todo el mundo quiere la economía. Toda la gente anhela que Dios derrame gracia sobreabundante sobre su vida. Pero es necesario que tomemos este tiempo para revisar cómo está nuestra vida, para revisar hasta dónde Dios se está agradando con nosotros y hasta dónde nuestro caminar puede estar estorbando la bendición de Dios en nuestra vida. Hay gente que dice, Señor, es que tú no me bendices. Hay gente que dice, Señor, es que tú no me has resuelto este problema. Hay gente que dice, Señor, ¿hasta cuándo? Cuestionan a Dios, cuestionan la manera en que Dios derrama sobre ellos bendiciones, cuestionan aún el tiempo de Dios para sus vidas, pero no se cuestionan ellos mismos. Es necesario hacer un análisis de nuestra conducta en Cristo Jesús, de nuestro andar en Cristo Jesús, de nuestra obediencia a la palabra escrita y a la voz de Dios a nuestras vidas. Es necesario que en esta mañana podamos tomar un tiempo de reflexión y miremos hacia nuestro interior, a nuestro proceder, a nuestras actitudes, a nuestras palabras, a nuestro desenvolvimiento como cristianos y hasta dónde lo que hacemos está concordando con lo que Dios espera de nosotros. Nosotros queremos que Dios nos bendiga y incondicionalmente. Y mucha gente anhela que Dios derrame bendiciones sobre sus vidas, no importando cómo esté su condición delante de Dios. Muchos decimos seguimos a Cristo, pero ¿hasta dónde tú sigues a Jesús? ¿Hasta dónde tú eres un seguidor de Cristo? La Biblia dice, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay gente que aunque están en Cristo, en cierto sentido andan en tinieblas, de la manera en que tienen quizá un problema, una dificultad y no tienen la solución. No saben qué determinación tomar en una circunstancia determinada. Esto es ceguera. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue a Cristo, Dios le va a dar la respuesta a cada inquietud, a cada pregunta, la solución a cada dificultad, porque Él dice que el que le sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el momento en que tú no encuentras respuesta a tus problemas, a tus inquietudes, es porque tú no estás siguiendo genuinamente a Cristo. Porque la Biblia es clara. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, dice Jesús, andará en el camino correcto. Si una persona anda en tinieblas, tropieza. Si una persona camina en oscuridad, va a errar el camino, va a tomar una senda equivocada, una decisión equivocada. Así que cuando tú estás tomando decisiones equivocadas o no sabes qué decisión tomar, es el momento en que tú busques a Cristo. Es el momento en que el Señor necesita darte a ti una solución, darte a ti una guianza. Así que si en este momento estás en una situación donde tú no encuentras solución, donde no sabes qué decisión tomar, es necesario seguir a Cristo. Es necesario ahondar en la persona del Señor. Seguir a Cristo no es tener una religión. Seguir a Cristo no es decir yo voy y asisto a la iglesia. Seguir a Cristo no es decir yo ofrendo, yo diezmo y yo no le hago mal a nadie. Seguir a Cristo es buscar una comunión con Dios y obedecer su palabra en esa comunión. Seguir a Cristo es obedecer sus mandatos, su ley, sus principios, sus designios, su voz, lo que Dios quiera que tú hagas. Pero hay mucha gente que no está dependiendo de Dios. Hay creyentes que no están dependiendo de Dios. Hay ministros que no están dependiendo de Dios. Hay gente que aunque predica la palabra, no tiene una dependencia de Dios. Así que es necesario retomar y reevaluar nuestro camino en el Señor. Porque el hecho de que tú tengas el título de cristiano no garantiza que tú camines en la senda estricta, recta que Dios ha determinado para nosotros. ¿Cuánta gente no se ha desviado del camino del Señor? Pero ellos no sabían que se estaban desviando hasta que quedaron desviados. Porque se fueron separando paulatinamente del camino del Señor por desconocer la senda de Cristo, la comunión perfecta. Es necesario hoy más que nunca buscar la guianza de Dios. Cada decisión de tu vida debe estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Cada decisión, por mínima que sea, tú tienes que tener una dependencia de Dios. Pero hay gente que toman decisiones sin consultar a Dios. Hay gente que toma acciones sin preguntarle al Señor. Tú no puedes tomar una decisión sin que tú dependas de una autorización que venga del reino de los cielos. Un día nos entregamos a Cristo y nos convertimos esclavos de Cristo. Y esta esclavitud implica que tú no puedes hacer nada sin que tu Señor te diga que tienes que hacer algo. Es necesario que en el día de hoy, hermano, ministro, pastor, apóstol, profeta, evangelista, que me escuchas, maestro de la palabra de Dios, hombre de Dios, servidor de Cristo, misionero. Escucha, Dios en este tiempo está buscando hombres que sean guiados por Él, que dependan de la guianza del Espíritu Santo. Dios está buscando en este tiempo gente que se ceda a Él, gente que pueda consultar a Dios para tomar decisiones. Por mínima que sean tus decisiones, consulta a Dios.
Habitúate a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué haremos? No importa que la gente te oiga diciendo, Señor, ¿qué haremos? Pero tú tienes que empezar a tener una comunión con el Espíritu Santo en este tiempo. Jesús dijo que Él se iba, pero iba a dejar al Consolador. En otras palabras, Jesús dijo, yo que soy el Salvador, el guía de ustedes, yo me voy, pero no lo voy a dejar sin guianza, le voy a mandar al Espíritu Santo. Es decir, que en este tiempo de la gracia, nosotros no estamos solos y nuestras decisiones no pueden ser por nuestra cuenta y no pueden ser por lo que nosotros pensamos, sino que Jesús dejó un guía, el Espíritu Santo. Y la guía nuestra tiene que ser constante y permanente. No podemos darnos el lujo de tomar decisiones por nuestra cuenta, porque un error en nuestra vida puede ser fatal. Una decisión equivocada puede ser traumática en nuestra vida. Así que es muy importante que usted, amado hermano, permita que el Espíritu Santo guíe su vida. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Dígale al Señor, ¿qué haremos? Dígale a Dios, Señor, ¿hago esto o no lo hago? Dígale a Dios, hable con Dios en todo tiempo, en cada momento. No importa las circunstancias que esté viviendo, no importa cuán grave o liviano sea la decisión o el problema que usted tenga. Es necesario consultar a Dios. Es necesario hablar con el Espíritu Santo. Abra su boca y diga, Espíritu Santo, Señor, ¿qué hago con esto? Dígale a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Creyendo que va a obtener una respuesta de Dios. Y de hecho vas a tener una respuesta de Dios, porque Dios no está sordo. Y Dios no está mudo. Él escucha tu voz, tu oración. Él escucha el latir de tu corazón. Él sabe tu deseo. Pero tú tienes que expresarle a Dios, porque tú tienes que dar testimonio en el mundo espiritual de que tú estás consultando a Dios, de que tú estás hablando con Dios. Tú tienes que testificar de la gloria de Dios. Dios sabe tus pensamientos, Dios conoce tus deseos, pero tres son los que dan testimonio en esta tierra. Y es necesario dar testimonio en esta tierra, manifestar nuestra oración, nuestro clamor a Dios y nuestra comunión con el Espíritu Santo, para testimonio a los ángeles, para testimonio a los hombres, para testimonio contra la misma obra del mismo diablo. Y decir, Dios me dijo, hablé con Dios, y Dios va a escuchar, y Dios va a atender, y Dios va a ver que hay una intención de nuestro corazón de buscar guianza, de buscar orientación de parte de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros, y es necesario consultar al Espíritu Santo en todo tiempo y en todas las cosas. Decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Te arrodillas, Señor, dime qué hago. ¿Viajo o no viajo? ¿Voy o no voy? ¿Compro o no compro? ¿Vendo o no vendo? Porque hay gente que toma decisiones sin consultarle a Dios. No, voy a comprar una casa y se lanzan. No, pero es que Dios dijo que me iba a bendecir, pero por ahí es que Dios te va a bendecir. No, que Dios me dijo que me iba a dar una casa, pero esa es la casa. Porque casas hay muchas y ofertas hay muchas. No, que ese va a ser mi... Dios me dijo que me iba a dar un esposo y ese es el esposo. Pero ¿realmente es ese o es otro? Es necesario buscar la guianza de Dios. Es necesario arrodillarnos y decirle, Señor, ese es. Seguro, Señor, háblame claro que ese es. Yo no me quiero equivocar. No tenemos oportunidad de equivocación. Estamos en unos tiempos tan difíciles que las equivocaciones pueden ser fatales para nuestra vida. Y es necesario buscar guianza permanente de Dios, buscar que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas. Y decimos, queremos seguir a Cristo. ¿Hasta dónde tú quieres seguir al Señor? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre, cuando le habló a Jesús, yo creo que lo habló de todo corazón. Pero no es que tú hables de todo corazón, es hasta donde tú tienes realmente un compromiso genuino y tú te vas a exponer a seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo no es una cosa vana, simple, sencilla. Seguir a Cristo es un compromiso por el cual es necesario hasta dar la vida por causa de Cristo. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde descansar. La palabra no tiene donde hallar cabida. Es necesario que el Señor halle cabida en nosotros. Es necesario que su palabra pueda morar en nosotros y hacer su palabra. Es necesario obedecer su palabra. Porque Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. O sea que las zorras tienen donde meterse y las aves tienen donde refugiarse. Pero ¿será que la palabra de Dios tiene cabida en nosotros? ¿Hasta dónde la palabra de Dios puede habitar en nosotros para que nosotros hagamos esa palabra? ¿Hasta dónde vamos a obedecer lo que Dios nos mande hacer? Hay gente que Dios le manda a hacer algo y no lo hacen. No más que tú te vas a la Biblia y lees lo que Dios demanda, y mucha gente no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde tú estás obedeciendo la voz del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde tú vas a dejar el pecado que está en tu vida? ¿Hasta dónde tú vas a decir, Señor, renuncio a este pecado, renuncio a esta inmundicia, renuncio, Señor, a esta rebelión en mi vida? Mientras el pecado habita en tu vida y tú obedezcas el pecado, tú estás desobedeciendo a Cristo. Y tú no estás permitiendo que el Señor haya cabida en tu vida, que la palabra haya cabida en ti. Y ahí es donde resalta esta palabra del Señor. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él es la cabeza y nosotros como la iglesia el cuerpo. Pero ¿hasta dónde la cabeza que es Cristo puede tomar asiento en el cuerpo que es la iglesia? ¿Hasta dónde la iglesia obedece la voz de Jesús y no anda por sus propios rumbos, por sus propios caminos, por sus propias metas? ¿Cuántas congregaciones andan en sus metas? ¿Cuánta gente que hace parte del cuerpo de Cristo no están sujetos y sometidos a la palabra de Dios, sino que cada uno está haciendo de acuerdo a lo que le parece? Cada uno está haciendo de acuerdo a su propio criterio, pero están alejados absolutamente de la palabra del Señor. En estos tiempos difíciles estamos viendo cómo se levanta la apostasía. Estamos viendo en estos postreros tiempos cómo el camino del Señor está siendo desviado con sutileza. Estamos viendo en estos tiempos que son tiempos peligrosos, donde la sana doctrina está desapareciendo y están llenando los púlpitos de historia, de cuentos, de dogma, de cosas raras, de cosas extrañas, el mundo infiltrándose dentro de la iglesia. Porque en estos tiempos Jesús levanta su voz y está diciendo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque el cuerpo va por un lado diferente a la cabeza que es Cristo. Y es necesario en este tiempo reconocer que es indispensable buscar nuevamente, retomar la senda de Dios. Hay ministros que se están desviando, pastores que se están desviando, creyentes que se están desviando, líderes espirituales representativos del pueblo de Dios que se están desviando. Porque el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y Él está buscando hombres y mujeres en este tiempo que se cedan a Él. Está buscando hombres y mujeres en este tiempo que digan, Señor, yo te voy a seguir en espíritu y en verdad. Hay gente que en este tiempo necesitan arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de sus transgresiones, apartarse del camino torcido que llevan y volver al camino de la senda de Dios, de la santidad, de la obediencia, del sometimiento genuino a Dios.
y no estar haciendo su propia voluntad. Este hombre habló con sinceridad a Jesús y le dijo: Señor, a donde quiera que tú vayas te seguiré. Pero Jesús conocía el corazón de ese hombre. Hay gente que dice: yo soy cristiano. ¿Cuántos siguen a Jesús? Y decimos amén. Pero ¿hasta dónde tú estás siguiendo a Jesús? ¿Hasta dónde tú estás siguiendo las pisadas del Maestro? ¿Hasta dónde tú estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Hasta dónde tú te estás sujetando a Dios? Porque muchos decimos que seguimos a Jesús, pero podemos de pronto seguir una religión. Tú de pronto estás siguiendo a un hombre, de pronto tú estás siguiendo a una congregación, de pronto tú estás siguiendo a un movimiento, de pronto tú estás siguiendo a unos dogmas, a unos estatutos que a veces uno los lee y son cosas terribles, que se apartan de la gracia, de la verdad y de la misericordia de Dios. Necesitamos en este tiempo hombres de valor, mujeres de valor, mujeres que digan: estoy por la causa de Cristo, hombres que digan: estoy por la causa de Cristo, y obedecer genuinamente a Dios y no seguir los dogmas que están llevando a los hombres a la perdición, el libertinaje dentro de las iglesias y prácticas paganas dentro de las iglesias. Dios está cansado de ver un pueblo como en los días del desierto, como en los días de la cautividad, como en los tiempos aquellos donde la gente decía: seguimos a Jehová, pero estaban en caminos torcidos. Hoy estamos viendo congregaciones, hoy estamos viendo pueblo de Dios que dicen: seguimos a Cristo, pero están completamente desviados del camino del Señor por prácticas indecorosas, por pecado dentro de las congregaciones. Hoy vemos en congregaciones parejas que no están casadas, que están viviendo en unión libre, que ni siquiera toman el ejemplo de la gente del mundo. La gente de la iglesia tradicional se habitúan a casarse, así sea por el error. Pero ellos lo hacen porque en su interior conocieron que el hombre necesitaba estar casado. Pero hoy las iglesias cristianas evangélicas están permitiendo uniones libres. Y hay gente que en ese sentido de unión libre, que no se han casado delante de Dios, están ocupando los púlpitos, están ocupando cargos en la iglesia. ¿Sabe qué se llama eso? Rebelión contra Dios. Porque Dios estableció la institución del matrimonio. Dios estableció la unión del hombre y de una mujer bajo el amparo de un ministro, así como en el día de Adán y Eva, que Dios los bendijo, Dios los casó allí. Entonces el Señor quiere establecer rectitud en la palabra, y hoy día estamos viendo cómo se está infiltrando el paganismo dentro de la iglesia, las prácticas de teatro dentro de las iglesias. Y yo quiero decirle algo, que hace muchos siglos atrás aún la iglesia tradicional rechazó el teatro dentro de sus congregaciones. ¿Cómo es posible que la iglesia tradicional, que no tiene la visión de la iglesia cristiana, hace muchos años atrás dijo que el teatro era una abominación a Dios, porque eso era un culto que se estaba rindiendo a los dioses paganos? Y la iglesia tradicional rechazó el teatro dentro de sus congregaciones. Cuanto más la iglesia lavada por la sangre de Cristo, que tiene la verdad de Dios, no va a rechazar estas prácticas que son abominables a Dios. En primer lugar, note que cuando alguien hace un papel de una obra de teatro, tiene que mentir. Porque si hace el papel de prostituta, tiene que actuar y hablar como prostituta. Y eso es engaño. Y eso es mentira. Entonces el pueblo de Dios tiene que despertar y alguien tiene que hablar estas verdades. Yo no puedo callar y decir que los que están practicando el teatro en las iglesias están cometiendo abominación, porque esa práctica se instituyó siglos atrás para adorar al dios Dionisio, al dios de los muertos. Por eso se llama teatro, porque viene de anfiteatro, el lugar de los muertos. Entonces, si tenemos un Cristo vivo, un Cristo poderoso, ¿cómo nosotros vamos a dar culto al Dios de los muertos?
Cristo no está en la tumba. Él resucitó y está vivo con gran poder y haciendo en este tiempo señales y prodigios. Pero la iglesia está diciendo seguimos a Jesús. ¿Cuántos siguen a Jesús? Amén. Pero tus hechos están demostrando lo contrario. Así que es necesario un arrepentimiento genuino. Y hoy estamos viendo las danzas en las iglesias. No, pero es que David danzó. Sí, David danzó. ¿Cuántas veces danzó David? Y cuando David danzó, ¿cómo lo hizo? Se desnudó. ¿Por qué no se están desnudando ahora para danzar? Si van a seguir lo que hizo David. Porque eso fue un acto en el espíritu, en el momento. Entonces no podemos tomar un acto, eso es un acto para hacerle una acción consecutiva. No, es necesario buscar la dirección de Dios. Es necesario buscar que el Espíritu Santo esté guiando a un pueblo de Dios que cada día está buscando más ceguera. Es necesario despertar en este tiempo. Es necesario decirle, Señora, aquí estamos, Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque muchas veces lo que estamos viendo hacer a otros, queremos hacerlo nosotros. ¿Por qué entraron esas prácticas paganas dentro de la iglesia del Señor? Porque vimos a otro. ¿El Espíritu te lo reveló? ¿Dios te lo habló? No. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús no dijo, vayan y hagan teatro y hagan mimos. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios ha comisionado a una iglesia que muestre y manifieste el poder de Dios en este tiempo. Pero como mucho no está fluyendo el poder de Dios, tienen que buscar otras cosas. Tienen que buscar ayuda al Espíritu Santo. Tienen que buscar ayudar a Jesús. La palabra de Dios es suficiente. Y cuando usted anuncia la palabra de Dios, Dios hará señales y Dios hará prodigios. Entonces es necesario revisar nuestra vida. Revisar nuestras congregaciones. En la conferencia que di en estos días de la adoración, hablamos de una canción de Tercer Cielo, que le canta a los enamorados, algo como Tú y Yo se llama la canción. Y saqué la letra y se las mostré. Primero le puse la canción y empezaron a cantar. Y muchos decían, es hermosa, y adorando y cantando. Yo dije, sigan cantando, que después les muestro la letra. Y cuando les muestro la letra, les mostré donde el cantante dice, tú eres tú eres mi luz, tú eres mi lucero, es la palabra. Tú eres mi lucero y yo soy el cielo. Eso dice la canción. El cantante dice, yo soy el cielo. Ni siquiera dice, yo soy tu cielo. Yo soy el cielo. ¿Sabes que eso es una abominación? Eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Él se rebeló contra Dios porque él dijo que quería sentarse allí en el trono de Dios. ¿Será que tú puedes en oración decirle a Dios que tú eres el cielo? Es una abominación total a Dios. Y eso es lo que están cantando nuestros jóvenes. Eso es lo que estamos permitiendo dentro de nuestras iglesias. Y decimos, no, lo que pasa es que todo está evolucionando. La palabra de Dios no evoluciona porque Dios no cambia. Jesús no cambia. Jesús es el verbo. El verbo no cambia. El mandato de Dios no cambia. La palabra de Dios es inalterable. Y si tú dices que el evangelio, las buenas nuevas cambian, estás en un error. El evangelio no cambia. La palabra de Dios no cambia. Cambia la cultura. Cambian los hombres. Pero no cambia la palabra del Señor. Es necesario en este tiempo revisar qué estamos haciendo. Es necesario en este tiempo que hayan hombres y mujeres. Usted, ministro, que me escucha y que sabe que estoy hablando la verdad, empieza a decir la verdad. No se calle, porque Dios te demandará la sangre de mucha gente por cuanto tú no hablas lo que Dios te está revelando. Hay gente que tiene miedo, que tienen temores de hablar, que saben estas cosas y se callan. No calle. Porque el Espíritu Santo aún levantará las piedras para que hablen. No esperemos que se levante un inconverso y nos diga las cosas que nosotros estamos haciendo malas.
Como un ministro en estos días que me dijo, mira, es que un testigo de Jehová me dijo que estas canciones no son bíblicas, que son antibíblicas. Y no solo decimos esa gente de la falsa religión. Y aún los que están en el error están conociendo las cosas que están malas. Cuanto más aquellos que decimos tenemos la luz de Cristo. Cuanto más aquellos que decimos nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque no es una fuerza, sino una persona. Y si el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo te tiene que estar hablando de que hay muchas cosas que tenemos que derribar. Es tiempo que empecemos a derribar, como lo hicieron aquellos reyes que cuando vieron la abominación dentro del pueblo de Dios, empezaron a derribar las estatuas, a derribar los árboles de acera, empezaron a quitar aquellos santuarios paganos. Es necesario que en este tiempo los hombres y mujeres de Dios empiecen a derribar esos altares que están dentro de las iglesias, empiecen a echar afuera toda obra adversa, empiezan a derribar aquello que no es de Dios. Es necesario que tú que me estás escuchando, que Dios está hablando a tu vida, es necesario que digas: estoy por Cristo, estoy por la verdad. Estamos viendo cuánta gente está desviada, cuánta gente están practicando el pecado, cuánta gente están endemoniada en las mismas iglesias. Es necesario que en este tiempo los hombres y mujeres que estemos dentro del cuerpo de Cristo tengamos que estar en santidad, en pureza y obediencia, porque llegará el momento en que Dios dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es necesario dejar las lascivias, las inmundicias, las murmuraciones, el pecado, las rebeliones, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento. Es necesario que lo eches fuera de tu vida si quieres ver la cara a Dios. Hay gente que está engañada por la religión. Hay gente que piensa que se han comprado a Dios con un diezmo. Hay gente que han pensado que se han comprado a Dios porque están en bien con los hermanos de la iglesia. Hay gente que piensa que ha comprado a Dios porque le ha construido una iglesia. Hay gente que piensa que ha comprado a Dios porque le ha dado un vehículo al pastor. Hay gente que piensa que ha comprado a Dios porque le ha dado albergue a un misionero, a un pastor, a un hermano de la iglesia. Eso hay que hacerlo, pero no es suficiente. Es necesario llevar una vida santa. Es necesario llevar una vida agradable a Dios. Es necesario que usted empiece a denunciar el pecado, porque va a venir juicio de Dios. Va a venir un juicio de Dios. Y es necesario ser hallados fieles, es necesario ser hallados limpios, es necesario de ser hallados en santidad, en obediencia. Es necesario que tú empieces a releer la Escritura. Es necesario que tú empieces a quitar el polvo a las escrituras, a la palabra de Dios, y empieza a decir: esto yo no lo había leído, y empieza a decir: esto yo no lo había visto, y empieza a decir: esto lo voy a empezar a obedecer. Y decir: ahora mismo, carne, tienes que sujetarte a la palabra de Dios y echar fuera esas abominaciones, porque es tu oportunidad en esta tierra de alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero Jesús no habló en vano y dijo que muchos que dicen Señor, Señor, y no obedecen lo que Él dice. Y va a decir en aquellos tiempos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que es necesario en este tiempo decir: Señor, aquí estamos. Yo quiero que hagamos una oración de arrepentimiento, donde tú estás allí, hermano que me escucha. Por favor, oye la voz de Dios. Arrepiente de tu pecado, arrepiente de tu maldad. No veas que es el hombre que te está hablando. Mira que es Dios que habla a tu vida. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete en esta hora. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada persona, cada hermano, cada líder, cada ministro, cada pastor que ha estado allí en la radio, escuchando, en internet, en la televisión. Dios mío, es tiempo de buscar santidad, es tiempo de buscar limpieza. Pero vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, que allí está la palabra profética más segura.
Dios le bendiga y Dios le guarde.